antes que nada, darles la bienvenida a esta nueva actividad de la Coordinación de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Para nosotros es, como siempre, un verdadero placer hacer este ciclo de charlas de los miércoles, que lo disfrutamos un montón, nos entretiene mucho y nos parece que es parte del compromiso que asumimos todos de empezar a generar contenidos para que nuestra comunidad docente, nuestra comunidad de estudiantes, puedan ir incorporando o ir integrando algunos conceptos, algunas ideas, alguna situación crítica que nos parece importante que se debata, que se discuta, que se incorpore o que se traiga como novedad. El génesis de esta charla en particular tiene que ver, o está de alguna manera vinculada con el doctorado en nuevas tecnologías que imparte la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de donde somos compañeros, Abelardo. Así que, bueno, Diego, adelante. Gracias, Facundo. Bueno, reitero la bienvenida. Como decía justamente Facundo, en la Universidad de Mendoza, concretamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, hace tiempo que venimos trabajando en estos temas, en las nuevas tecnologías. Justamente con Facundo, Abelardo y Marcela somos compañeros del doctorado, de las nuevas tecnologías, y acá hay varios asistentes también, por lo que veo, que nos están acompañando. Y además, como charlamos recién con Santiago, este año, por primera vez en la historia de la universidad, hemos empezado a dictar la cátedra de nuevas tecnologías en el grado, que está a cargo del doctor Alejandro Lamicela, que tiene una vasta experiencia en la materia, dado que es director de informática jurídica hace muchos años, no voy a decir cuánto porque si no voy a develar su edad, pero calculen más de 20 y menos de 40. En esa época éramos compañeros y nos conectamos por teléfono con un televisor blanco y negro y una Commodore. Así que imagínense, desde aquellos días venimos trabajando en esto. Así que, y el otro profe de esta cátedra es Abelardo, que hace mucho tiempo también está estudiando y trabajando en estos temas, ha liderado algunos proyectos que están más vinculados al Poder Judicial, así que bueno, estamos muy interesados en estos temas y hoy un placer tenerlo a Santiago, a quien le doy la bienvenida, que ya van a hablar de su currículum, pero estamos muy contentos de tenerte en nuestra casa. Das clases en algunas de las universidades que admiramos mucho, en la San Andrés, la Torcuato Di Tella y la Universidad de Buenos Aires, así que por supuesto es un placer tenerte, y adelante chicos con las presentaciones, vamos que se nos viene un tema muy interesante. Muchas gracias, Diego. Marce, si querés ya avanzamos y damos inicio formal a la jornada, al conversatorio. Muchas gracias anticipadas, Marce, Abelardo y Santiago, por estar con nosotros hoy en esta actividad. Bueno, muchas gracias, Facu. Muchas gracias, Diego. La verdad que estamos muy contentos esta tarde de haber podido lograr este conversatorio. Agradezco la gran predisposición de la Universidad de Mendoza para las iniciativas que presentamos en cuanto a estos proyectos de difusión de nuevas tecnologías. Y tenemos el gusto de contar con dos expositores notables y dos investigadores apasionados por lo que hacen, con Santiago Mora y con Abelardo Nanclares. Santiago es abogado y magíster en Derecho y Economía, socio en TPG Advisory Partner, director y docente de los programas sobre Fintech Law en la Universidad de San Andrés, en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Buenos Aires, investigador en el Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad del CETIS de la Universidad de San Andrés, integrante de la Mesa de Innovación
financiera del Banco Central de la República Argentina, codirector del libro Fintech, Aspectos Legales, autor de diversos trabajos de investigación en Derecho Regulatorio, Comercial e Informático, y coautor del capítulo correspondiente a la Argentina en el Global Practice Guide Fintech 2020 de Chambers and Partners. Abelardo, compañero nuestro en el doctorado, que es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, juez del Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Tributario, profesor de esta casa en la materia Derecho y Nuevas Tecnologías, especialista en Magistratura y Gestión Judicial y maestrando en la misma carrera, diplomado en Derecho y Economía de la Universidad de Congreso, doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación a las nuevas tecnologías, y maestrando en la Magistratura y Gestión Judicial de la Universidad de Mendoza, posgraduando en Inteligencia Artificial y Derecho en la Universidad de Buenos Aires, docente invitado en cursos de posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Universidad Nacional del 3 de Febrero y en la Facultad de Ciencias Económicas, y cuenta con participación en artículos, revistas jurídicas y libros de derecho, desarrollándose como investigador en la materia. Como les decía, es un placer para nosotros esta tarde contar con la presencia de estos dos grandes investigadores y docentes en la materia, y vamos a desarrollar la actividad a modo conversatorio, con 20-25 minutos de cada uno de los docentes, y luego vamos a abrir a preguntas. Así que bueno, la primera pregunta que queríamos hacerte, Santiago, es sobre la materia Fintech. Si podrías definirnos qué es el Fintech. Bueno, gracias Marcela. Primero les agradezco a todos, a Abelardo, Marcela, Facundo, todos en la Universidad de Mendoza. Es realmente un placer consolidar estos vínculos, estos contactos, estas amistades que son esenciales para uno, para el espíritu y para la materia, porque la verdad que temas como derecho y nueva tecnología, fintech y todo esto son temas que sí o sí se tienen que abarcar de manera colectiva, en conjunto. No, es imposible encarar, dilucidar estas cuestiones solo. Entonces, todas estas actividades y todos estos vínculos son realmente hitos esenciales. Bueno, sí, materia fintech. La materia fintech es la referencia fintech, que es una referencia bastante nueva. Es posible que quizás mucha gente haga poquito que las haya escuchado, y por esa cuestión, por esa novedad, tiene cierta ambigüedad, tiene cierta obscuridad como denominación de una materia, como título. Más para nosotros los abogados, que estamos acostumbrados a que derecho comercial abarca esto, laboral aquello. En fintech, como materia, no está del todo claro el contorno, no está del todo claro qué negocios entran y cuáles no. Para darles una idea, hay dos interpretaciones extremas de cómo definir la materia. Hay una interpretación más Se te cortó el audio, Santiago. perdón, ¿recién o estuve haciendo mímica? No, recién, hace unos segundos. Por tocar. Digo, hay dos interpretaciones extremas de la definición de la materia. Una muy amplia, que básicamente dice que es el resultado de todo uso de la tecnología en el ofrecimiento, en el diseño, en la prestación de servicios financieros. Es muy amplia esta interpretación porque incluye no solo a las empresas, a las actividades de las empresas nuevas que le compiten, de las empresas distintas a los bancos, que le compiten a los bancos en la prestación de servicios financieros, sino que incluye también a los propios bancos, y no a los bancos digitales, sino a todos los bancos, y también incluye a los proveedores de servicios tecnológicos de los anteriores. Esta interpretación no está mal, es muy amplia, pero no está mal, porque en definitiva la palabra fintech se forma con la contracción de las palabras anglosajonas financial technology,
Pero hay una segunda posición que les decía, en el otro extremo, que critica la anterior porque entiende que es muy amplia, que no se puede entender todo uso de tecnología en la prestación de servicios financieros como que entran en la categoría fintech, porque el sector financiero hace décadas, hace muchísimos años que está usando tecnología, y la referencia fintech es más bien reciente. Entonces esta segunda posición entiende o se enfoca en una última evolución tecnológica más reciente que permitió a empresas distintas a los bancos competirles a los bancos. Y por eso esta segunda posición no incluye la actividad de todas las personas que yo les dije antes, de todas las empresas, solo se enfoca en estas empresas que no son bancos. Para mí se puede pensar en algo intermedio, sí hay que venir más a los últimos años de tecnología, no podemos incluir los últimos 40 años de uso de tecnología en el sector financiero, pero para mí sí hay que incluir a los bancos y a los proveedores de servicios financieros de alguna manera, porque en definitiva el fenómeno ya los incluye. Si bien los primeros pasos en este fenómeno los pueden haber dado los Mercado Pago, los Ualá, todas las empresas que no son bancos, que compiten en los bancos, pero los bancos han reaccionado y han ajustado sus servicios y se han combinado, y ahora hay un montón de vinculaciones. Es muy difícil en este contexto escindir una cosa de la otra. Más allá de las discusiones sobre qué incluye, sí todos más o menos estamos de acuerdo de que hay una serie de beneficios para toda la sociedad, o que debiera haberlos, no siempre no necesariamente se dan, pero por ejemplo, se habla que con los negocios fintech se produce competencia, ya sea porque se suman actores o se disminuye las fallas de mercado, asimetrías de información o demás. Se habla de que con este sector y con estos negocios se genera innovación, ya sea porque se surgen negocios nuevos o se reformulan negocios preexistentes. Se habla que con estos negocios se generan una serie de eficiencias como disminución de costos, simplificación de procesos, adaptación a los intereses del consumidor y demás, y se habla de inclusión financiera, básicamente, que es la idea de que más personas puedan acceder a servicios financieros. Y todo esto, además, en la cuarentena se ha visto como que es doblemente útil porque todos estos negocios usan usan los conceptos de documento digital, firma electrónica y firma digital, que permiten que todos estos negocios se hagan de manera remota, y en la cuarentena fue digamos, muy necesario muchas veces hacerlo de esa manera, e incluso en el comercio presencial, cara a cara, el poder pagar con QR, también ha resultado útil en este contexto. Igual, para darle un poco más de certeza, en la materia fintech se suele hablar de verticales, de verticales que son categorías en las cuales dividimos a los negocios o agrupamos negocios que quizás no tengan demasiado en común entre sí, pero sí tienen en común o una finalidad o la tecnología, y entonces es que se suele hablar del vertical de pagos o el vertical de créditos. El vertical de pagos incluye un montón de empresas y de negocios que usan tecnología para permitirle a sus usuarios hacerse pagos entre sí. El vertical de créditos permite a las personas financiarse. Y después hay posiciones donde se habla del vertical de inversiones, RegTech, Insurtech. Lo que pasa es que mientras más abrís, acá volvemos a estar en una zona medio gris, no está claro cuál de todos estos verticales o pseudo verticales tenemos que incluir, porque si seguimos abriendo la cancha, la materia deja de servir como materia a los efectos de sistematizar el fenómeno. Si se convierte en una bolsa de gatos, con un montón, perdón la expresión, pero con un montón de negocios que tienen poquitas cosas entre sí, estudiar la materia, digamos, unificar una materia es un poco inútil. Pero bueno, perdón si me extendí un poco, la definición es así de difícil de explicar. Muchas gracias, Santiago. Vos mencionaste el vertical de pagos. ¿Nos podrías comentar acerca de en qué consiste y cómo se estructura el vertical de pagos en la República Argentina? Bien, el vertical de pagos es un conjunto de negocios que tienen en común entre sí, eso es lo que decía recién, que usan la tecnología
y que permiten a los usuarios de esos negocios realizarse pagos de valores monetarios entre sí. Esa referencia a valores monetarios hoy excluye a las criptomonedas. Pero bueno, son definiciones que están en construcción. Posiblemente el año que viene, es posible que el año que viene lo definamos de otra manera y sumemos a las criptomonedas, pero básicamente hoy el vertical de pagos no las incluye. El vertical de pagos es bastante complicado de abarcar porque, como les decía, hay un montón de negocios que incluyen. Y hay distintas formas de sistematizarlos, de ubicarlos en categorías. Yo vengo usando una que no es perfecta, pero a mí me sirve. Me refiero a una clasificación de negocios en el vertical de pagos que clasifica los negocios en sistemas de prepago, de pago instantáneo y de postpago. De nuevo, no es una clasificación perfecta, pero a mí me sirve, me viene sirviendo cada vez que surge un negocio nuevo, que hay que analizar o pensar, o uno leyendo algo de una noticia de algo que están haciendo en Estados Unidos. Generalmente uno puede contextualizar ese negocio nuevo en estas categorías. ¿Cuál es el sistema de prepago? Los sistemas de prepago, que son muchos, son aquellos sistemas en los cuales el usuario entrega al administrador del sistema dinero en efectivo para afectarlo al pago de productos y servicios que adquirirá en el futuro. Por ejemplo, esto es lo que en el derecho comparado se habla de dinero electrónico, y en Argentina ahora se está definiendo como proveedores de servicios de pagos que ofrecen cuentas de pago. Son los casos de, por ejemplo, la tarjeta prepaga de Ualá o la billetera digital de Mercado Pago, en la funcionalidad en la cual los usuarios cargan plata en esa billetera. También la tarjeta SUBE incluso entra en la misma categoría. Después, los sistemas de pago instantáneo son aquellos donde el usuario entrega dinero en efectivo al administrador del sistema para afectarlo a pagos de bienes y servicios que se están adquiriendo en ese mismo instante. Por ejemplo, la tarjeta de débito y, ¿por qué no?, las transferencias bancarias también. Y los de postpago son aquellos en los cuales, ya se imaginarán, el usuario entrega al administrador del sistema dinero en efectivo para afectarlo al pago de productos y servicios que adquirió en el pasado. Por ejemplo, el sistema de tarjeta de crédito. Entonces, esta primera clasificación siempre sirve cuando sale una noticia o viene alguien diciendo, ahora pago con el reloj, ahora pago con el collar, ahora pago. Más allá de lo tecnológico del reloj, siempre habrá un chip que quizás te conecte con algo, pero en definitiva, o estarás prepagando o postpagando o pagando de manera instantánea. De todas formas, yo les decía, el vertical es medio complejo porque la cuestión no se queda ahí. Hay negocios donde que se sitúan en una de estas categorías, pero después saltan a otra categoría. Por ejemplo, la tarjeta SUBE, si la han usado, ustedes saben que no sé si está en Mendoza la tarjeta SUBE. Ustedes saben, si no saben, se los cuento, vos para viajar en colectivo o en Buenos Aires en el subte o en el tren, tenés que cargar dinero antes, por eso es prepago. Pero la tarjeta SUBE te permite, una vez que se quedó sin saldo, te presta plata, o te permite seguir usando la tarjeta, y ahí empieza a funcionar como postpago por un rato. Otra cuestión que dificulta el análisis de esto es que los distintos negocios de las distintas categorías suelen vincularse mucho entre sí. Por ejemplo, las billeteras digitales, como la de Mercado Pago, como un montón más, suelen prever que la carga de dinero, lo que se llama el cash in, se haga con otro medio de pago, como por ejemplo una tarjeta de crédito o una transferencia bancaria o una tarjeta de débito. Y como la tarjeta de crédito generalmente no te exigen que sea del mismo titular de la billetera digital, la billetera digital funciona también como agregador, como facilitador, como agrupador de pagos. ¿A qué me refiero? Con un ejemplo lo explico. Yo puedo tener una florería en la calle Florida, acá en Buenos Aires, cada tanto pasa gente que me quiere pagar con tarjeta las flores. Yo cobro en efectivo. Y les digo, miren, no puedo porque he ido 1000 veces a Prisma, medio de pago, a Visa, a pedir que me den de alta como comercio, y no me dan porque no cumplo los requisitos. Entonces me pierdo un montón de ventas hasta que me doy cuenta que puedo sacar una billetera de Mercado Pago, y la próxima vez que la gente pasa y me quiere pagar con tarjeta, le digo, no hay ningún problema. Acá tengo mi billetera digital
cárguemela con su tarjeta de crédito. Pero yo no le voy a decir cárgueme mi billetera con su tarjeta de crédito, yo le voy a decir págueme con QR. Porque en definitiva, desde el vendedor, desde el pagador, él te está pagando con su tarjeta de crédito. Y vos desde el comprador, desde el vendedor, estás cobrando con tu billetera digital. O sea, en una misma operación se están vinculando dos negocios de dos categorías distintas, y perfeccionan conjuntamente una transacción. Y esto genera desafíos, porque hay un montón de negocios que compiten entre sí. Visa puede competir con Mercado Pago, pero no obstante eso, tienen que colaborar de alguna manera. Ha habido casos en donde no han colaborado con esos actores y algunos otros. Y también impacta en que si se encarece los negocios de una de las categorías que les mencioné, puede encarecerse el resto de las categorías. Si es caro hacer una operación de tarjeta de crédito, puede ser caro el cash-in de la billetera digital. Entonces, está todo relacionado, está todo vinculado. Y por último, esto es complejo porque hay un montón de negocios que adentro tienen subnegocios o submercados. Esto tiene que ver con defensa de la competencia. Por ejemplo, no hay un mercado de tarjeta de crédito. En los sistemas de tarjeta de crédito no hay un mercado. No es como el mercado de los fideos, que hay vendedores y compradores de fideos. O ya que estamos en Mendoza, el mercado del Malbec. No es así tan lineal. En los sistemas de tarjeta de crédito tenés muchos submercados. Tenés el mercado de los emisores, el mercado de los adquirentes, el mercado de los procesadores, el mercado de los proveedores de terminales de pago. Y tiene la particularidad de que esos mercados o submercados están vinculados entre sí. Y se genera el problema que ha pasado en Argentina y en el mundo, pero en Argentina pasó hace poco, que puede haber un jugador que tenga presencia en los 4 mercados que les comenté, a través de una sola empresa o de empresas vinculadas, en alguno de esos mercados tenga posición dominante y utilice esos mercados en los que tiene posición dominante para afectar la competencia de los mercados donde le están compitiendo. Porque desde el mercado que tiene posición dominante, quizás tenga que ofrecerle algún producto a su competencia de abajo, aguas abajo, entonces se lo puede hacer más caro o más difícil y demás. Esto justamente fue lo que se le imputó a Prisma Medios de Pago, que era la empresa que administraba, tenía la adquirencia de Visa en Argentina. Se le acusó eso, que ella y una serie de compañías vinculadas tenía presencia en los 4 mercados y que estaba afectando la competencia en los mercados donde tenía competencia. Eso incluso generó un sumario en la Comisión Nacional de Defensa de Competencia, el cual fue dejado sin efecto porque se llegó a un acuerdo, cosa que no está mal. De hecho fue un caso bastante festejable. Todo esto hace el vertical de pago difícil. Además, hay asimetrías de información, hay costos de transacción. Todo esto hace que en el derecho comparado se entienda que el Estado tiene que intervenir. Hace falta regulación. Yo no tengo una posición determinada, fija, sobre si la regulación está bien o está mal. Yo sí me doy cuenta que en algunos casos hace falta, en otros casos no, a veces ayuda, a veces complica, y siempre está el riesgo de sobreregular y jorobarla. Pero en el derecho comparado acá se ha entendido que en el vertical de pagos, por todas estas cuestiones que hacen compleja el análisis, hace falta la intervención del Estado y que regule. No solo que regule al jugador nuevo que entra, como ahora se ha regulado a los PSP, sino que también regule a los jugadores que ya están desde antes para que dejen jugar, para que permitan que fluya la competencia que por sí sola tiende a no fluir. En Argentina tenemos una situación normativa no del todo ordenada, tenemos un montón de leyes dispersas, la ley de tarjeta de crédito que incluso aplica la ley a las tarjetas de débito en la medida que estén vinculadas, está la ley de la ley de entidades financieras que aplica a las transferencias bancarias y a las tarjetas de débito también. El Banco Central, como autoridad de aplicación de las leyes anteriores, ha regulado, se ha alargado en muchos casos muy bien y en otros casos no tanto, a regular también. Este año, como decíamos recién, ha regulado a los proveedores de servicios de pago. El Código Civil y Comercial, la ley de Defensa del Consumidor, la ley de lavado de dinero,
la cantidad de disposiciones muy distorsivas, impositivas, la verdad que es difícil llevar adelante estos negocios. Creo que también, perdón que me excedí, yo creo que básicamente es eso, el vertical de pagos tiene todas esas aristas. Bien, Santiago, ¿y qué nos podés comentar de las últimas regulaciones de las comunicaciones del Central sobre los PSP, sobre los proveedores de servicios de pago? Perfecto. El Central le llamó PSP a lo que en el derecho comparado se le llama dinero electrónico. Es decir, dentro de esas categorías que yo mencionaba, los sistemas electrónicos de prepago. En realidad, el Central habla de proveedores de servicios de pagos que ofrecen cuentas de pago. No está del todo claro quiénes son los proveedores de servicios de pago como género, pero sí que los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago serían estos últimos que yo les digo, los emisores de dinero electrónico, las categorías de prepago. La normativa no está mal, no es una normativa que haya trabado los negocios, es una normativa que sigue bastante la línea de la Comunidad Europea, que la Comunidad Europea fue la primera que reguló esto, en realidad fue la primera que reguló el dinero electrónico y fue la primera que reguló sistémicamente el vertical, y fue como en un proceso, regularon el dinero electrónico en el 2000 y sobre regularon, si bien realmente hicieron como un análisis muy profundo, muy debatido, aún así le fue mal y en el 2000 regularon mal. Después en el 2009 ajustaron la regulación y esa digamos, ya es una buena regulación. El Banco Central reguló a los proveedores de servicio de pago siguiendo la regulación europea del 2009. Y básicamente, para resumirla en 4 puntos, lo que el Central pide a los PSP que ofrecen cuentas de pago, primero es que se registren. Habilitó un registro de PSP con algunos requisitos, y todo el que quiera operar como PSP tiene que inscribirse. No está siendo tan fácil esa inscripción, no es automática, no es que cargas los datos, apretás y estás inscripto, porque de hecho el registro se activó creo que el 30 de marzo, me parece, o había que inscribirse antes del 30 de marzo, y todavía hay muchísimos jugadores que no han obtenido la inscripción. Puede haber habido un cuello de botella porque fueron todos juntos a inscribirse, pero ya han salido varios, y los que todavía no han salido están teniendo muchas vistas sobre observaciones que les hacen por cuestiones que no necesariamente están en la normativa, en este régimen del Central. El segundo requisito que exige el Central es establecer la obligación de los PSP de reembolsar el dinero cargado por sus usuarios a requerimiento del usuario. Inmediatamente que el usuario te pida devolverme la plata que te cargué, vos tenés que devolvérsela. Eso no está para nada mal, de hecho, la doctrina ya entendía que esa obligación existía por la integración del derecho preexistente antes del régimen de PSP. La doctrina ya entendía que por la naturaleza jurídica del dinero electrónico, que es una obligación de dar sumas de dinero, por el principio de buena fe, los principios contractuales generales de las obligaciones y los contratos, digo, la rendición de cuentas y demás, eso ya estaba incorporado. Tercera obligación que estableció el Central es la obligación de mantener. Esto sí que no estaba, pero esto sí que está en sintonía con el derecho europeo también. Es la obligación que tienen los PSP de cada peso que se carga en la cuenta, ya sea una tarjeta prepaga o una billetera, cada peso que se carga allí, que un usuario carga, ese peso tiene que depositarlo el PSP en una cuenta bancaria en pesos. O sea, no en dólares, no invertirla, no meterla en cripto, no, en pesos.
Eso, les digo, está en sintonía con el derecho comparado, solo que en el derecho europeo era un poco más flexible y era un poco más detallada la operatoria. Acá es un poco más, más limitado, y tiene dos efectos muy importantes que están bien. El primer efecto, esta obligación anula el principal riesgo o trata de cubrir el principal riesgo de los usuarios de estos sistemas, que es el riesgo de que los administradores se pongan la plata en una bolsa y se vayan. Digamos, el riesgo de que se lleven la plata, o que esa plata se vaya gastando, o que la vayan usando para otra cosa. Porque además esas cuentas bancarias tienen que estar separadas de las cuentas bancarias del administrador que usa para fines operativas. O sea, tiene que ser una cuenta bancaria exclusivamente con los saldos de las cuentas. Y también le sirve para otra cosa al central, para evitar, para garantizarse que no haya intermediación financiera, porque ustedes saben, la intermediación financiera es lo que hacen los bancos, es lo que te define como banco, básicamente recibir depósitos y usar esa plata que recibiste para prestarla. Hay muchas de estas empresas fintech que hacen las dos cosas, que prestan plata y que reciben, y que tienen billeteras o tarjetas de pago. Y lo que se quiso garantizar al central de que la plata no sea la misma de la billetera al préstamo. Entonces, de esta manera se garantiza esa, que la plata de la billetera queda en un lado y vos prestás, pero prestás con fondos propios. Si vos prestás con fondos propios, no estás haciendo intermediación. Y lo último que establece, bueno, obligaciones de información y demás, como por ejemplo, avisarle a todo el mundo que no sos un banco, que sos un PCP. No sé, Marcela, si me habías preguntado algo más. Una última pregunta que quisiera hacerte, sí. Es, ¿cómo ves qué es lo próximo que se viene para regular en la fintech en Argentina? ¿Cómo ves que viene el marco regulatorio? ¿Para qué lado apunta, digamos? ¿Qué sector? Bien, hay tres cuestiones para mí que son las que están más ahí a mano, candentes. Una es la interoperabilidad del código QR. El código QR el central reguló el código QR desde lo técnico, dijo, los que quieran usar un código QR para operar, tiene que ser este código QR, porque se ve que hay muchas variedades. Y lo que el central siempre quiso es que eso sirva para la interoperabilidad. Ya les digo básicamente cómo. El código QR lo usó más que nada Mercado Pago y armó una red de comercios físicos monstruosa para operaciones presenciales. En Capital Federal al menos es inmensa. Todos los comercios donde uno va, la mayoría te va a aceptar pagar con QR. Que básicamente es una forma de vincular a tu celular con el comercio y a la aplicación conectarte con la aplicación de Mercado Pago y ver si ese pago lo haces con la billetera, o sea, con la plata que hayas tenido precargada ahí, o con una tarjeta de crédito que tengas registrada con anterioridad, funcionando en ese caso como agregador. Entonces Mercado Pago tiene vínculo con un montón de comercios en todos lados. Lo que la interoperabilidad significa es que Mercado Pago le permita a las otras billeteras usar los códigos QR de Mercado Pago. Si yo soy Ualá, o soy Yacaré o quien sea, que los usuarios de Yacaré o de Ualá puedan con su billetera pagarle al comercio a través del QR de Mercado Pago, que puso Mercado Pago. Eso técnicamente es fácil, pero lo complejo ahí es lo comercial. ¿Qué es lo comercial? Es repartir la comisión. Porque Mercado Pago le cobra al comercio adherido a Mercado Pago, le cobra una comisión. Si el usuario paga 100 pesos, al comercio le llega, como cuando es con tarjeta de crédito, al comercio le llegan 96, 97. Ahora con comercio, tarjeta de crédito fue bajando. Pero el tema es, esa comisión le entra a Mercado Pago, que es el que tiene el vínculo contractual y comercial con el comercio. Pero el sistema en el cual pertenecía la billetera, el que pagó, ese tipo también va a querer algo de esa comisión, porque al tipo le costó un montón de plata el cash-in, cargar la billetera, y necesita alguna rentabilidad en el cash-out, en la otra parte, porque si no, pierde plata. Entonces la discusión es cómo se reparte eso. No se han podido poner de acuerdo en todo este tiempo. Mercado Pago, la verdad que invirtió mucho en esa red de comercios y no debe estar encantado de
compartirla barato. El tema es cuál es ese número. El Central está diciendo, hay noticias que dicen que el Central, ante la falta de acuerdo de las partes, está a punto de intervenir. Así que supuestamente eso es uno de los temas que debiera regularse pronto. Open Banking es otro. Open Banking en el mundo, la verdad que ya está consolidado. En Argentina estamos muy atrasados. Este es como el tema donde más retraso tenemos. Open Banking básicamente es la posibilidad de compartir la información que tienen los bancos, los prestadores de servicios financieros. Que el usuario le pueda decir al banco, che, compartí mi legajo con tal otra empresa. Eso sirve, desde el vertical de crédito, sirve mucho porque por ahí mi banco Santander me está ofreciendo un préstamo re caro con relación al riesgo que yo represento, y el Banco Santander sabe que que por el riesgo que yo represento, por todo mi historial de pagos, me tendría que cobrar mucho menos, y no obstante eso me cobra un montón más porque dice, bueno, pero la información la tengo yo. Se está haciendo como un abuso de ese activo que tiene. El Open Banking implica que el usuario le podría decir, bueno, ¿no me querés dar un buen préstamo? Esa información que tenés mía, pasásela a Fluenta, pasásela a, no sé, a Money. Y ahí Money y Afluenta, con todo eso, te hacen un scoring como la gente y te ofrecen un préstamo mucho más barato. Y esa posibilidad, por otro lado, a mi banco lo va a hacer recular, le va a decir, bueno, ahora lo pensé mejor, la verdad que te voy a dar un mejor préstamo, una mejor tasa. Esto, en definitiva, es competencia. Y desde el vertical de pagos es muy importante también porque se presenta la posibilidad de que hayan plataformas que consoliden otros proveedores de pago. Por ejemplo, que haya una plataforma, una aplicación en tu celular donde vos puedas acceder a tu cuenta bancaria del Santander, a tu cuenta bancaria del Francés, a la billetera de Mercado Pago, y desde esa aplicación que consolida todas las anteriores, vos puedas operar en todas las otras. Y además te permite procesar la información y demás, también genera muchísima competencia y muchísima innovación. Eso en el mundo, hay mucho avance en la regulación. En Argentina hubo esbozos en la gestión anterior, pero no se avanzó demasiado, y ahora, si esto no se regula, es muy difícil que surja espontáneamente, porque básicamente los bancos no tienen la mejor de las ganas de compartir la información. La información es realmente poder. Y además los bancos razonablemente van a decir, pero mirá, si yo te comparto esta información, ¿qué seguridad hay en el tráfico de información, protección de datos personales? ¿Qué pasa cuando me consolidas la información en tu plataforma? Si algo sale mal, ¿de quién es la culpa? Entonces, eso merece alguna regulación. Esas son las dos principales cuestiones. No quiero tomar más tiempo del otro expositor, perdón. Bueno, muchas gracias, Santiago. Ya tenemos varias preguntas que después vamos a formular de los asistentes, y le vamos a ceder la palabra a Abelardo, y vamos a comenzar con una pregunta. A ver, que aparte de las plataformas de pago, ¿qué otros sectores ves que vienen avanzando en nuevas operatividades? Bueno, primero que nada, muchas gracias a la universidad por la invitación, más allá de la vinculación que uno tiene desde alumno del doctorado y como docente de la casa, particularmente a Facundo y a Diego, y a vos, Marcela, como un poco la que fue gestando toda esta charla dentro de las inquietudes tuyas de tu tesis de doctorado, que un poco han ido sirviendo de disparador. A ver, volviendo un poco a lo que contaba Santiago recién, todo el sector fintech está compuesto por un montón de verticales, o de sectores, digamos, para decirlo así, que incorporan, o que depende de la regulación o el sector donde uno esté, se considera que forman parte del sector fintech. En particular, creo que hay, o sea, más allá además de este sector de la parte de pago, banco y préstamos, hay otros dos grandes sectores que son los que más desarrollo están teniendo. Uno es el sector de blockchain y cripto, y el otro, obviamente, todo el sistema de InsurTech o de seguro. Digamos, esos son un poco los dos sectores hoy que
después de la parte de billeteras están teniendo mayor desarrollo. Y particularmente un poco, yo me quería referir un poco a este sector, al sector de blockchain y de cripto, pero en realidad incluso para poder entrar a analizar eso, me parece interesante, había ahí una pregunta de Mariano, particularmente, que decía si es posible que la tecnología fintech pueda permitir en un futuro dejar de lado la moneda física y pasar a la moneda virtual. Y había otra pregunta antes, que también preguntaba más o menos lo mismo, el tema de la diferencia entre dinero virtual y dinero digital. La primera gran diferencia, digamos, a ver, en esto, por ahí siguiendo alguna doctrina, algunas definiciones, es que en realidad en todo este sector tenemos que diferenciar, hay tres tipos de monedas. Uno es el dinero digital, que un poco lo venía hablando Santiago en el vertical de pago. Otro, y es un error que uno suele tender a cometer, es hablar de dinero virtual asimilado a a las criptomonedas o al sector cripto. En realidad el dinero virtual es el que hace referencia, digamos, a ver, en doctrina y todo esto, es el que hace más referencia a las monedas que se usa para los juegos, y está circunscrito a eso, con lo cual, como dinero digital y dinero virtual no, en realidad yo creo entender las otras dos preguntas más destinado al tema precisamente del sector cripto. Y dentro del sector cripto, en Argentina están empezando a haber alguna serie de proyectos interesantes. En uno de los casos es a ver, primero es la aparición dentro de algunas billeteras, algunos wallets, que están empezando a prever la posibilidad de empezar a trabajar con criptoactivos, incluso dentro del país, con lo cual poder empezar a tener un poco esta interacción que estaban planteando entre criptoactivos o criptomonedas y el dinero en formato digital o con transferencia digital dentro de estas plataformas. Y después estamos empezando a ver algunos fenómenos que, si bien en el caso particular de Mendoza, por ejemplo la bodega Costa Flores, si bien ellos especifican de que no son, a ver, de que su operación no es una operación de crowdfunding, ni es una operación de venta como criptomoneda, en realidad, en el caso de la bodega Costa Flores, lo que ha hecho es emitir una moneda o una cripto, en realidad un criptoactivo respaldado en vino. Y después, bueno, ha aparecido ahora hace poco también una app que es Gibson, que permite un poco el tema de la venta de nuestros datos y ser retribuidos en una criptomoneda básicamente que corre sobre Ethereum. Ese es un poco por donde viene hoy el desarrollo en esta nueva realidad que nos están dando los criptoactivos. Sí, Eugenia, lo que han tokenizado es el vino. Han emitido el MT20, que es Mike Tango Bravo 20, que es para la cosecha 2020, pero en realidad vienen haciendo la experiencia desde el 2019. Se tokenizaron 19.000 botellas en el 2019 y ahora en el 2020 creo que eran 9.600 botellas más o menos, y están en la etapa de preventa de la moneda del MTB, están en la etapa ICO, que es el Initial Coin Offering, que es la etapa inicial de preventa en este tipo de activos. A ver, ¿qué ventajas ves vos en esta tokenización que comentabas recién?
Mira, a ver, la tokenización, una de las, a ver, está teniendo, para mí creo que tiene tres o cuatro grandes ventajas desde, a ver, más allá desde el punto de vista monetario. Digamos, a ver, lo monetario tiene que ver con su cotización y en realidad con la aceptación. Pero en realidad todo lo que tiene que ver con la parte de la tecnología blockchain o la tecnología distribuida que está detrás de esto, una de las primeras cosas que está permitiendo es el tema de la trazabilidad. En este caso del ejemplo que te daba recién de la bodega Costa Flores, una de las cosas que permite, que permite es precisamente saber qué botella es, de qué cosecha efectivamente el tipo, hasta de qué parcela podría llegar a ser. Es decir, uno tiene toda la información eh, del, de ese activo que uno está adquiriendo. Eh, pero, a ver, en este caso, ponele, ellos entienden, o desde la OEA se entiende que no están dentro de una criptomoneda. Pero el año pasado una experiencia que para todo el sector joven es una, a ver, el sector joven, digo, entendiendo un poco la realidad, es decir, a ver, hace un poco más de 10 años se emitieron los primeros bonos verdes destinados a un tipo de economía que lo que estaba haciendo era, o portfolios que lo que estaban intentando era financiar proyectos que fueran sustentables. ¿Sí? Y hoy hay sobre todo a nivel internacional, hay toda una comunidad de gente que lo que está pretendiendo precisamente es que su dinero no vaya a financiar empresas que no estén comprometidas con la sustentabilidad. Entonces, el año pasado, por ejemplo, el BBV junto con MAPFRE emitieron el primer título verde, pero ya directamente bajo este tipo de tecnología. Bajo la tecnología, bajo la tokenización, bajo la tecnología de blockchain. Y esto lo que permite es realmente la trazabilidad de uno saber de que si en lo que invirtió se está aplicando a lo que uno está buscando que se invierta. Digo, en este caso particular, por ejemplo, de este tipo de títulos. Pero además, por ejemplo, bueno, hace cosa de 15 o 20 días salió la noticia, digo, salió la nota en algunos diarios especializados, pero por ejemplo la provincia de Córdoba ha mandado un proyecto de ley para tokenizar todo lo que es la parte de sus programas sociales. ¿Sí? Entonces todo lo que son subsidios y programas sociales los están canalizando por esta vía, o la idea es poder canalizarlo, que la legislatura los autoriza a canalizarlos por esta vía. Lo mismo, digo, en este caso particularmente, digamos, para la gente que tiene que hacer todo lo que es la parte de control público de los fondos, de qué se gastó, cómo se gastó, a dónde se gastó, es una herramienta, o sería, o podría ser una herramienta muy importante, porque uno tiene la trazabilidad de toda la operatoria, y entonces, a ver, sé que puede parecer un poco utópico, pero incluso podríamos empezar a evitar problemas de corrupción o de situaciones. Digo, en Mendoza los hemos vivido con el Valemás. O sea, el Valemás hubo dinero que se emitió bajo un vale, dentro de todos los vales que hubieron en la década del 2000, y en algún momento ya no se sabía cuántos vales estaban emitidos, a dónde se habían pagado, si estaban rescatados. Este tipo de situaciones, este tipo de operaciones te las podría superar fácilmente. Y en el caso del crowdfunding o alguna de estos tipos de operaciones de financiamiento, me parece que te da un cierto grado de certeza de dónde uno está invirtiendo, dónde está ingresando su dinero si quiere invertir en este tipo de operaciones. Bueno, muchas gracias, Ave. Muy ilustrativa tu conversación. Y vamos, si les parece, a abrir el espacio para preguntas, que tenemos varias. Susana Pravata, a quien saludamos, nos pregunta, Santiago, ¿cómo ves el desarrollo del fintech en relación a la ley de prevención del lavado de activos?
Em, es un tema, muy importante. La ley hay una cierta tensión con la ley de lavado de activos, no porque los desarrollos fintech busquen lavar activos necesariamente, pero bueno, se ha buscado, no por algo personal contra los desarrollos fintech, pero la ley busca en general evitar el lavado de activos en todas las distintas actividades de un país, y bueno, y le toca a los negocios fintech también. Lo que pasa es que con los negocios fintech, muchas veces la regulación que busca evitar el lavado de activos puede resultar perjudicial en el sentido de puede trabar un negocio fintech que es incipiente. Muchas veces los negocios fintech, cuando no está consolidado, es como una pequeña plantita, y si la sobreregulás, la plantita puede no crecer o morir. Entonces, en general, el tema de la regulación y los negocios fintech es un tema sensible por ese problema, y en particular con lavado de activos es una de las expresiones donde ese riesgo se plasma. Con la particularidad que los desarrollos fintech muchas veces no se conoce bien todavía los riesgos, no se sabe bien cómo reacciona el mercado, no se sabe bien, por ahí se puede identificar el riesgo, pero no se sabe bien en qué medida se va a presentar. Entonces, hay casos donde, por ejemplo, en billeteras, hay un caso que yo entiendo que fue una sobreregulación de la UIF en Argentina en el 2012, cuando se reguló a los emisores de tarjeta de crédito. Se incluyó en esa misma, porque los emisores de tarjeta de crédito estaban incluidos en la ley de lavado de activos, en uno de los incisos del artículo 20, creo que es, o 21, como sujetos obligados. Cuando se regula, la UIF regula eso, incluye como sujeto obligado a los emisores de tarjetas prepagas. Como si los emisores de tarjeta prepaga fueran lo mismo, digo. Ya ahí hay un tema que es discutible si la UIF se extralimitó en su potestad regulatoria. Él tenía que regular un inciso de la ley y reguló como amplio. Y para colmo reguló las tarjetas prepagas, que en el mundo las tarjetas prepagas estaban pensadas originariamente en micropagos y en pagos relativamente anónimos. O sea, en Europa ya se permitía que hasta cierto monto las tarjetas prepagas fueran innominadas, porque era la naturaleza del negocio. Pero cuando la UIF reguló eso, estableció que las tarjetas prepagas tenían que ser nominadas todas. Y la verdad que eso, a mi entender, generó una distorsión en el mercado. O sea, intervino, afectó un negocio que lo impactó, y en contraposición a como estaba regulado en el derecho europeo. Ahora, por ejemplo, en la regulación del 2019, que reemplazó la del 2012 de la UIF, están las gift cards. ¿Qué necesidad? O sea, nadie quiere que se lave dinero, pero las gift cards. Yo creo que hace falta un esfuerzo por parte del regulador en entender el negocio. Digamos, no es el único valor involucrado a defender el del lado de activos. Es un valor súper importante, todos queremos empujar para que así sea protegido, pero también hay otros. Y ahora con criptoactivos, hay una movida del Gafi muy fuerte del 2018 que ha modificado sus recomendaciones y está
requiriendo que las WIF de este mundo, incluyendo la WIF argentina, incorporen ahora sí como sujetos obligados a los intermediarios cripto, es decir, a los proveedores de billetera y a los exchanges, cosa que no pasaría nada, no es grave, porque ya los Ripio, los Satoshi Tango, todos esos proveedores de billetera ya actúan como si fueran sujetos obligados, por más que no lo sean, o no están en la ley de lavado de activos como sujetos obligados, pero ellos te van a pedir la fotito, te van a identificar. Pero Gafi también habla de la posibilidad de pedir un sistema de licencias, y ahí ya a mí me empieza a subir el frío por la espalda, porque regular un sistema de autorización, de habilitación a los intermediarios cripto para operar puede ser terrible, ¿no? Porque en Nueva York se reguló una BitLicense y tardaron mucho tiempo los intermediarios en cumplir esos requisitos. Y eso que todos querían operar en Nueva York. Pusieron mucho dinero, fue muy costoso lograrlo. Si algo parecido se pidiese acá en Argentina, yo creo que el riesgo de que nos quedemos sin intermediarios es inmenso. Y eso no sería solo terrible para el mercado, no sería solo terrible para los consumidores, sino también para el mismo interés del Estado Nacional. Si el Estado Nacional quiere combatir el lavado de activos, lo que necesita es más exchanges, más proveedores de billetera, más intermediarios, porque esos son los que te identifican. Si vos podés operar en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda, vos podés operar de dos maneras. Por un intermediario que te va a identificar o directamente con el sistema. Bajás el software en tu computadora y ahí estás como a la buena de Dios, a la que vos quieras. Entonces yo creo que hay que ser muy, muy cuidadoso. No sé si, Marcela, respondí tu pregunta. Marce, ahí yo quería, respecto a esto que contaba, que explicaba Santiago, quería hacerte una acotación más, también vinculada ahí con alguna pregunta que estaba por ahí. Me parece que también, a ver, un poco las empresas del sector, lo otro que están teniendo muy fuerte, ahí estaba la pregunta particular de cómo se vincula esto con todo el tema de compliance. Lo que es importantísimo en esto acá es que además las empresas que están en el sector o que decidan ingresar al sector, tienen que tener un compliance muy, muy fuerte en el tema de lavado de dinero y de financiamiento de terrorismo. Eso, y además hoy se está exigiendo en todos lados, todas las regulaciones están exigiéndole ese tipo de acuerdos a las empresas. Y el otro es el tema de protección de un compliance respecto del tema de protección y tratamiento de datos personales, porque es el otro aspecto central en esto. A ver, no nos olvidemos que en definitiva la billetera, bajo cualquiera de la formas, sea por dinero digital o sea a través de una cripto, lo que está manejando es información tuya, tus operaciones, y donde están en juego secreto fiscal, secreto tributario, hay todo un sector también ahí bastante duro, bastante difícil, y que no siempre está contemplado. Entonces, me parece que acá también un poco lo que hay que empezar a hacer es esto también muy fuerte, empezar a exigirles muy fuertemente el tema de los compliance y el cumplimiento de ese tipo de compliance. El tema de compliance en Argentina está como muy incipiente, muy naciendo, recién lo estamos tomando para algunas cuestiones de corrupción y para algunas cuestiones de empresas, digamos, de personas jurídicas. Y en esto me parece que es interesantísimo la experiencia finlandesa, que directamente creó una agencia estatal destinada solamente al depósito de los compliance de cualquier tipo de empresa que esté radicada que quiera operar en Finlandia, que está obligada a hacer compliance, tiene que depositar su compliance en esa oficina, y esa oficina es la encargada de seguir el compliance de cualquiera de las empresas, ya sea por tema de corrupción, ya sea compliance tecnológico, o el que sea. Quien esté obligado a presentar algún compliance, tiene que presentarlo ante esa unidad, y es un poco la que después hace el seguimiento del cumplimiento y tiene incluso facultades sancionatorias ante el caso del incumplimiento de esos compromisos.
Gracias, Ave. Si les parece, vamos con las dos últimas preguntas que tenemos. Para Santiago, Karina Egea, hola Cari, nos pregunta, ¿cómo se garantiza la separación de patrimonios de los PSP? ¿En qué manera se garantiza? Estás en mute, Santiago, estás muteado. Perdón. Gracias por la pregunta. Eso debiera cubrirse con obligaciones que le han puesto los PSP, también el central de información, de reporte y de acceso a las instalaciones. Y el central debiera poder garantizarse que esto no es una declaración de principios. Gracias, Santiago. Y la última pregunta de Carolina Canitrot, si podrías diferenciar el esquema de pago administrado por la PSP y el que no lo está, y en su caso, ¿qué rol podría desempeñar la PSP? Y se me ocurre que hay casos donde la PSP interviene, se vincula con sistemas de pago donde ella no es la administradora, o sea, la PSP administra su sistema de billeteras o de cuentas de pago. Esa lo administra ella, quiere decir que ella es la responsable, ella de alguna forma recibe la plata, quizás a través de intermediarios, pero ella es la última responsable. Eh, Ella eventualmente puede intervenir en alguna, puede vincularse con algún otro sistema de pagos donde ella no sea administradora, como por ejemplo el caso que yo les comentaba, a veces la PSP puede funcionar como agregador o facilitador de pagos de tarjeta de crédito. En ese caso, un sistema de pago distinto a ella usa sus comercios adheridos, o sea, los comercios adheridos a su red a través de su aplicación. Eh, pero sí, quizás la pregunta tiene que ver, porque la regulación del central, cuando te pide que te inscribas, te hace esa pregunta de hablar de los sistemas donde vos sos administrador y los sistemas donde no sos administrador, que es una pregunta medio rara. Este, la realidad es que el central, en su regulación, hay cuestiones muy oscuras, que no sé si lo dije, pero un poco es el fruto de lo único que se le ha criticado al central en este punto es que la regulación la sacó solo, digamos, sin conversarla, sin anticiparla, sin discutirla. Y en estos casos, un poco por lo que yo decía antes, es muy difícil que una sola persona o una sola entidad abarque todo este fenómeno. Me parece que un poco fruto de esa soledad en la redacción de la norma eh, es algunas oscuridades de la misma. En eso, Santiago, esto último que estabas diciendo, digo, a ver, en esto, más allá de la opinión mía, pero en esto en realidad, vos en esto tenés muchísimo más experiencia, más estás dentro de algunos de estos dentro de las mesas de algunos de estos organismos. ¿Cómo ves el tema de los desarrollos de los famosos sandbox en materia fintech para la Argentina? Digo, España acaba de presentar el suyo hace poquito, en realidad el proyecto, y todavía está en tratamiento, y la verdad que generó mucho debate en España. ¿Vos cómo lo ves acá en Argentina? Es un temón. La verdad que dadas las particularidades de estos negocios, que un poco tiene que ver con lo que les decía antes, de que los riesgos muchas veces no se conocen, son negocios totalmente nuevos, no tiene una regulación eh, en la que caigan fácilmente, hay una zona gris. Un poco fruto de todo eso es que se hace muy difícil este, el cumplimiento de la regulación cuando no está claro cuál es, digamos. Eh, en ese contexto, muchos países, el primero que arrancó con esto del sandbox fue el Reino Unido, se les ocurrió que la mejor forma, porque todos quieren promover estos negocios, porque todos están más o menos de acuerdo, de nuevo, con que esto tiene beneficio, o debiera tenerlo. Pero quieren promoverlo sin dejar expuestos a los consumidores y un montón de riesgos. Entonces, lo que al Reino Unido se le ocurrió es implementar esto de sandbox. El sandbox
quiere decir caja de arena, y hace alusión un poco a eso, a la caja de arena, al arenero donde nos llevaban nuestros padres cuando éramos chicos a la plaza para que diéramos nuestros primeros pasos, para que empezáramos a jugar sin lastimarnos y sin lastimar a los demás. Un poco el sandbox tiene la misma idea, digamos, de a las empresas nuevas, a las startups que tienen que dar sus primeros pasos, el que puedan darlos sin lastimarse y sin lastimar a los terceros demasiado. Los terceros son los consumidores. Y lo que hizo el Reino Unido fue empezar a dar autorizaciones provisorias, precarias, para que empiecen a operar estos nuevos negocios, para que den sus primeros pasos, sin establecerle mucho requisito regulatorio, porque de nuevo es un negocio que no se conoce. Sí, el Reino Unido, la FCA, que es el organismo que implementó esto, sí les exigía mucha obligación de información. O sea, había una intensa obligación de información. El tipo todo el tiempo tenía que decir, mira, esta semana hice esto, se disparó esto, pero más allá de eso más allá de eso no había mucha más obligación. Y eso es muy favorable para las empresas fintech porque les permiten dar sus primeros pasos, entrar al mercado sin tener miedo de estar incumpliendo, de tener un problemón regulatorio, y además le da al regulador la posibilidad de no sobreregular, de no regular por anticipado y de hacerse de una información jugosa necesaria para hacer una regulación, digamos, tailor-made. Y eso, la verdad que es una gran cosa para estos negocios. Muchos de estos negocios necesitan inversores, necesitan contratar un montón de empleados, desarrollar un montón de software, y la verdad que no te sirve si no tenés una mínima seguridad que no vas a tener un problemón regulatorio. No vas a poder implementarlo, no vas a conseguir ese dinero, esos inversores. Eso en el mundo fue ganando adeptos, países adeptos. En Argentina no tenemos algo concretamente como eso. Teníamos la mesa de innovación, que este año está medio congelada por la cuarentena, supuestamente, pero no, que la mesa de innovación es una gran cosa, es un ámbito donde la gente debate lo que hace falta como para destrabar obstáculos normativos o para cubrir riesgos, digamos, y hablan los bancos, la fintech grande, la fintech chiquita, la academia, la sociedad civil, y la verdad que es un fenómeno extraordinario, pero no existe la sandbox propiamente dicha como este régimen provisorio de licencia. Cada vez más países lo tienen, en la región también, Argentina no. Bueno, creo que ya estamos en horario. Agradecer nuevamente a la Universidad de Mendoza, a los compañeros del doctorado, a Abelardo, a Santiago, la predisposición y cómo nos han ilustrado esta tarde, que nos ha resultado corto el tiempo, sobre todas estas nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas. Y bueno, saludarlos especialmente e invitarlos para las próximas jornadas que desarrollemos sobre la materia, que de por sí resulta sumamente interesante. Muchísimas gracias a todos los presentes y a la Universidad de Mendoza y a nuestros expositores, que ha sido un lujo realmente tenerlos esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Muchas gracias a los tres, la verdad que el tema es súper, súper interesante. A Santiago, que no es el local, le estamos debiendo el vino, ya llegará. Lo anoto. Ya llegará en cuanto se pueda, ojalá podamos, nos falta ese, bueno, hacer veremos si con lo que tenemos podemos mandar, como es desde Buenos Aires uno. Si no, el año que viene voy personalmente y lo busco. Perfecto. Me invitan a otra charla allá, presencial. Ahí te están sugiriendo, Facu, que tokenices el vino y se lo mandes. Sería una opción. No, vos sabés que una cosa que realmente digo por ahí en la charla pasó un poco de largo. Mendoza en realidad se está convirtiendo, es interesantísimo el fenómeno en Mendoza. En Mendoza tenemos 7 fintech y tenemos fintech de distinto calibre, digamos. Esta sobre el tema de tokenización, pero además tenemos una sobre descuento o sobre venta de créditos de facturas de crédito.
tenemos, ahora salió, bueno, en Mendoza Activa, hay de 12 presentaciones que se hicieron, 7 fueron de billeteras o locales o con alguna pata local. Digo, es un movimiento que Mendoza está empezando a aprender fuerte y ojalá que Sí, se sí, sí, pueda seguir va a ser adelante. va a ser una plaza fundamental. Interesante, sí. Así que bueno, agradecemos enormemente. No sé, Diego, si estás por ahí, si no, aprovechamos para saludarlos a todos y agradecer especialmente el cumplimiento del horario. Nuestro compromiso tiene que ver con eso, con robarles una hora y 20, y que nos permita esto, ¿no? Poder poner a disposición las cuestiones que nos parece que son súper relevantes para la provincia. Me parece que este es un tema central, así que de mi parte el compromiso del vino está. Si no lo pone el decano, lo pongo yo, pero... No me estaba ahorrando. Así que muchas No, gracias. muchas gracias, Santiago, la verdad que es súper interesante, y gracias a todos los asistentes. Esta sana costumbre que hemos tomado del ciclo de los miércoles, que está muy buena, y lo pongo en aprietos a Facundo porque tenemos algunas próximas clases a fines de octubre y principios de noviembre. Estamos con la reforma de la Constitución de Mendoza. Vamos a tener invitados a profesores, bueno, de nuestras cátedras, de la Universidad Nacional de Cuyo, del Instituto de Estudios Constitucionales, y además invitados a los políticos que van a discutir en la legislatura la posible reforma. Y no sé, Facundo, si me estoy olvidando de todo, de algo más, pero están todos invitados a las próximas charlas. Sí, 21, a ver, 14 tenemos la de municipios y desarrollo turístico, 21, 24, 28 y 4 de noviembre, el ciclo de reforma de la Constitución. Arranca, bueno, estamos en un proceso, digamos, de análisis de reforma de la Constitución mendocina, así que esto requiere, digamos, que toda la academia se ponga a trabajar y a realizar aportes. Así que ahí estamos junto con la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Mendoza y el Instituto de Estudios Políticos y Constitucionales afrontando la cuestión. Así que bueno, ya nos queda noviembre y seguiremos metiéndole firme. Así que bueno, un gustazo. La verdad que teníamos ganas de empezar a afrontar la problemática de nuevas tecnologías, así que ha sido un gustazo que nos hemos dado para empezar tan arriba. Muchas gracias a todos, los saludamos y nos vemos pronto. Chao, nos vemos. Chau. Gracias, Santiago. Adiós, Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias. Chao. Chau.